por el tweet. La anterior clase habíamos visto el ensamble mediante un algoritmo que le hemos denominado vector de incidencia y que este procedimiento es apropiado para hacer software, ¿no? Para hacer programas. Y ya sabemos que se trata de encontrar los coeficientes de rigidez de la matriz de rigidez de la estructura utilizando, bueno, utilizando este algoritmo. Y ya explicamos paso a paso cómo es que se realiza. Ahí tiene la pizarra de la clase virtual, ¿no? Ahí fue donde vimos el procedimiento. Bueno, fíjense de que en esta numeración que hemos hecho, es una numeración al azar, evidentemente. 1, 2, 3, así están numerados. Pero resulta, habíamos explicado también en esa clase, que la matriz de rigidez tiene propiedades. Una de ellas es la simetría, que ya sabemos la simetría se debe al principio de la conservación del trabajo y la energía, que se traduce en el teorema de Betti, que fue un trabajo práctico que ustedes hicieron, demostrar que la simetría, tanto de la matriz de flexibilidad como de la matriz de rigidez, a partir del teorema de Betti. Entonces, quiere decir que podemos almacenar la mitad triangular superior o inferior de la matriz de rigidez. Eso es. Pero además, hay una propiedad que surge a partir de la numeración. Resulta que hay un ancho de banda alrededor del cual los coeficientes son ceros. Siempre son ceros. Fuera de esa banda son ceros. Pero ese ancho de banda depende de la numeración. No es un problema del método. O sea, cualquier numeración, en otras palabras, con cualquier numeración funciona el método. ¿No? Con cualquier numeración. El problema está en que nosotros almacenamos una parte de la banda de esa matriz triangular, ¿no? Una parte, que es precisamente el semiancho de banda que ustedes ven ahí a la izquierda abajo, ¿no? Y ese semiancho será mínimo, lo mínimo, cuando ocurre la numeración óptima. Entonces ya sabemos que los valores que están fuera de ese ancho de banda arriba, ¿no? Son ceros. Por tanto, mientras menores será el ancho de banda, más cero podemos descartar. Y entonces los coeficientes de rigidez distintos de cero se van a acumular en un semiancho de banda. Ese es el objeto de la numeración óptima. Quiere decir que el propósito es utilizar la menor cantidad de memoria para la misma estructura. Y obviamente tiene otras ventajas. La otra ventaja es que los procesos, no, los procesos son menos cálculo, por lo tanto menos acarreo de errores, ¿no? Entonces vamos a esperar que hayan resultados mucho más eficientes cuando optamos por la numeración óptima. Eso es. Porque lógicamente al hacerse más ancho, el ancho de banda va a incluir valores muy separados, ¿no? Y van a haber ceros inclusive dentro, que producen también procesos numéricos. Muy bien, para, para, para matrices de estas características, con semiancho de banda triangular y banda, así es, la matriz es triangular y es banda, existen métodos especiales para resolver este tipo de ecuaciones, porque al fin y al cabo tenemos que llegar a la ecuación matricial de rigidez de la estructura.
con esta matriz. Y obviamente para resolver ese tipo de ecuaciones, así, con este tipo de matriz, banda y triangular, existe método especial. El método que se utiliza para resolver esa ecuación es el método de Cholet. ¿Está bien? Pero en realidad lo que se invierte ya sabemos, ¿no? Que es la matriz rango. Pero igual la matriz rango permanece igual. Es una matriz banda y es una matriz simétrica. Sigue exactamente igual. De modo que el sistema de ecuaciones lineales que habíamos visto anteriormente, no, esto no es, esta es, esta ecuación, ¿no? Ya sea que se obtenga tarjado o reordenando, hay dos formas. Pero, o lógicamente que esto lo saltamos, ¿no? Con la metodología que vimos. El asunto es que, ¿cuál es la pizarra esta? Esta. La cuestión es que nosotros resolvemos, entonces le digo, vaya hombre. Ah, que esto de aquí. Eso. Ya, entonces decíamos que la ecuación que resolvemos es igual, vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Cualquiera sea el método de ensamble, esa es la que resolvemos. Igual es una matriz, esta matriz de acá, igual es una matriz triangular y banda, mantiene las mismas características. Claro que se van a modificar. Bueno, pero el hecho es que es igual. Habrá que hacer el algoritmo para encontrar, ¿no? El ancho de esta banda que va a ocurrir dentro del rango de la matriz K. Eso es. Bueno, la pregunta es cómo encontramos, buenas tardes, cómo es que podemos encontrar la, la numeración óptima. Ya sabemos que para que ocurra la numeración óptima, ¿no? I o J menos I en valor absoluto tiene que ser mínimo. Eso es que los números que nosotros asignamos entre dos nodos tiene que ser el mínimo. Si este es 1, por ejemplo, este debe ser 2. Si este es 2, este debe ser 3. ¿No? Si tuviésemos un elemento acá, fíjense, tenemos, digamos, elementos ahí. Tres elementos. Uno hacia acá, otro hacia acá, otro hacia acá. Obviamente que uno de los tres nos queda, no va a haber 2, 4 ni 3, 4. Uno de ellos, digamos este de acá.
Entonces de aquí hasta acá hay uno de diferencia. Y si este nodo final quiere decir que que el otro tiene que ser este, ¿no? O este. Entonces no nos queda otra que poner 5 acá o acá, ¿no? O aquí. Y este 6. Buenas tardes. Porque no queda otro. O bien, se lo colocamos el 6. ¿Dónde está esta la pizarra? O bien, se lo colocamos el 6. No, a este o a este. O sea que no hay otra opción. No hay otras opciones. Entonces, siempre se busca, este, nosotros lo hacemos de forma racional, así, viéndolo, observando, pero tenemos que hacer un algoritmo, tenemos que crear un algoritmo. Esos algoritmos están creados, ya es cuestión de que ustedes los busquen. Hay algoritmos de Python que les permite numerar automáticamente los nodos con la numeración óptima. Hay eso. Es cuestión de que los busquen en el internet y ahí lo van a encontrar. ¿Ok? Entonces, en definitiva, la numeración no afecta al método. Lo que le va a afectar es a la memoria de la computadora. Eso quiero que quede claro. Podemos hacer con cualquier numeración, pero evidentemente lo que va a ocurrir es que se va a afectar el uso de memoria de la máquina. Nada más. Eso. Como ya sabemos que estos son métodos computarizados, estos son métodos que sí o sí se resuelven mediante computadora. No hay vuelta. Bueno, con esto terminamos todo lo que es el ensamble y solución del sistema. Antes quería mostrarle el documento donde está Cholesky, ¿no? El método de Cholesky. Aquí está en este libro. Bueno, este libro, vamos a usar algunas fórmulas de este libro. Introducción, introducción al análisis estructural con matrices de Carl Stunzer. Vamos a usarlo más adelante, ¿no? Pero esta es una introducción, es un libro introductorio que tiene ciertas características que no están de acuerdo a lo que hemos visto en este curso. Pero lo bueno es que aquí está el método de Cholesky, está en la página, ¿no? Está en la página 98. Sirve para leer el librito, es bueno, pero es introductorio, como les digo, no enfoca el método como lo estamos haciendo nosotros, muy poco habla de espacios vectoriales, no es fundamental para él porque obviamente se va a la metodología que aplica, ¿no? Que no es práctica para efectos computacionales. De álgebra de vectores y matrices, todo eso de acá, ¿no? Adición de matrices y vectores y todo eso. Creo que este libro se lo dejé para investigación también de álgebra. Dependencia lineal de vectores, ¿no? Tipos especiales de matrices, suma y multiplicación de matrices, determinantes, menores y cofactores, propiedades elementales determinantes, evaluación, etcétera. Todos los determinantes que eso no se usa.
matrices singulares de generación y rango. Esto es la parte que estábamos viendo, ¿no? El rango de una matriz, que lo encontramos a través de el algoritmo que vimos. Inversión por partición. Aquí le está mostrando un método. Buenas tardes. Propiedades de la inversa. Todo esto es matriz. Merojamiento de una matriz aproximada. Diferenciación e integración de matrices, etcétera. Y aquí comienza ecuaciones lineales, que ya son las ecuaciones con matrices, condiciones para la solución, todo esto es álgebra, ¿no? Aquí está el método Cholesky. Se basa en la descomposición de una matriz cuadrada en dos, como es, ¿no? LI, dos matrices triangulares, y a partir de eso genera el método. ¿Ok? Eso es. Pero ese es en general, ¿no? El que nos interesa es el método modificado de Cholesky, que estaba más aliasito. Yo estoy hablando de programación. Ah, ya. Por ahí debe estar. Buenas tardes. El método modificado. Estos ya son métodos iterativos. Otra cosa es de Gauss, el método, aquí está la ecuación matricial de franja, le llaman. El método de Bernoulli es iterativo. Aquí ya comienza a hablar de la ecuación de franja o las ecuaciones, no, las ecuaciones, las funciones matriciales, banda, ¿no? Y aquí es donde hace, fíjense, se han diseñado métodos particulares para sistemas tridiagonales, ¿verdad? Es muy discutible su ventaja sobre métodos clásicos, tales como Gauss y Cholesky, para la solución de ecuaciones matriciales de franja con una franja mayor o igual a 2. En cambio, el método de Cholesky, con un nuevo rango de índice que depende de n y del ancho, puede ser satisfactorio para ecuaciones matriciales de franja simétricas. El método de Cholesky así se modifica. Bellas son las modificaciones a las ecuaciones de Cholesky para ese tipo, o sea que el método de Cholesky se modifica con esta, ¿no? Se modifica con todo esto. Eso es. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer en la investigación de esto, ahí le ponen método de Cholesky, lo primero lo desarrollan, ¿no? Además le pueden pedir al ChatGPT, ¿no? Prepárame un, prepárame un script para resolver ecuaciones, ¿qué se llama? Con matrices simétricas, utilizando el método de Cholesky y se lo va a generar el script. Todas estas fórmulas se las hace automáticamente ChatGPT. Y después le piden que lo modifique para el caso en que la matriz sea una matriz banda o una matriz, como le llama Cholesky, franja, una matriz franja o una matriz banda, que es lo mismo. Eso. En eso va a estar centrada la investigación de este tema. Resolución utilizando el método de Cholesky, no escrito, modificado. Esto último que vimos ya es la modificación al método. Bueno,
Con todo esto hemos concluido la parte fundamental del curso, que es la exposición del método matricial de Riemann aplicado a pórticos planos. Ahora vamos a comenzar a ver los problemas especiales, los temas ya referidos al segundo parcial, porque el primer parcial es hasta aquí. Todo lo que avanzamos de la primera clase hasta acá es el primer parcial. Y ya saben que el parcial es teórico. Verdadero, falso o elegir la respuesta correcta. De 5 o 6 opciones, no sé, ya veremos cómo nos preparamos con ChatGPT. Es un examen para cada uno, distinto. Lo genera ChatGPT los exámenes. Entonces hace un examen para cada uno. No son, no hay dos exámenes iguales, ¿no? Entonces ya saben. Pero claro, está la pregunta, pero está la respuesta también. Ustedes tienen que elegir la respuesta correcta. Eso es. ¿Cómo va? Esfuerzo, ya vimos eso. Espacio, vectoriales. Eso lo vimos al comienzo. Creo que, creo que no hay más en esta ficha, vamos a ver la otra. Aquí hay un montonera de pizarra, pero no lo voy a buscar porque ¿dónde estará eso? Vamos a traer una nueva. Bueno, voy a dibujar el mismo pórtico que hemos venido trabajando. ¿Cómo era? Era así. Parecido. Más o menos. ¿Qué pasa cuando tenemos un pórtico así? Hasta ahora hemos venido hablando de pórticos con todos los nudos rígidos, infinitamente rígidos, una hipótesis, ¿no? En las estructuras
articulada, el nodo es infinitamente rígido. Esa es una de las hipótesis que hay en todo el análisis estructural. El nudo es infinitamente rígido. Pero resulta que aquí hay un nudo que tiene una articulación, ¿no? Ya me contagiaste. Entonces, ¿qué hacemos? Porque obviamente ahí va a llegar el momento y se muere. Eso ya lo sabemos. Va a llegar una rotación y se muere, ¿no? En todas las articulaciones muere el momento. Venga de donde venga. Porque claro, no tiene capacidad, o mejor dicho, no tiene rigidez a la flexión. Por lo tanto, muere el momento. Venga de donde venga. Para resolver este problema, nos vamos a ver el concepto. Fíjense, uno siempre, para resolver todos los problemas, siempre tiene que recurrir al concepto, a las bases del método. Y la primera que hay es que es un método discreto. Por lo tanto, para poder resolver una estructura necesitamos discretizarla. ¿No es cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. Discretizar la estructura. Quiere decir que todo esto yo tengo que, ¿no? Esta estructura yo tengo que discretizarla en sus elementos. Entonces aquí voy a tener un elemento, ¿no? Va. Ahí están sueltos los elementos, ¿no? Y obviamente de eso se trata el método, los elementos finitos, estudiar el elemento finito. Y claro, de aquí para allá viene toda la historia que ya sabemos. El estudio del elemento finito, del pórtico plano. Toda la historia que ya vimos, hasta ahora, hasta hace ratito. ¿No? No ha cambiado, sigue igual. Ah, pero resulta de que al aislar los elementos, al estudiar el elemento aislado, resulta que hay que incorporar un espacio vectorial local. Y ese espacio vectorial local exige condiciones de extremos, que son precisamente los vectores bases que generan la matriz de rigidez en el campo de desplazamiento cinemáticamente admisible, ¿no? Si quieren, hablando más simple, más sencillo, ¿no? Vamos a cambiar esto más delgadito. Y el vector de incidencia
¿no? Ahí. Y nosotros hacíamos ¿no? Incorporábamos el vector unitario, 1, 0, 0, 0, 0, ¿no? El otro este era de la fila uno o de la columna uno. Bueno, de la fila uno igual, ¿no? Y que le ponemos traspuesto es lo mismo. 0, 1, 0, 0, ya lo conocen. Es decir, los cuatro, sean filas o columnas, me forman la matriz de identidad. Son los vectores base. Pero esos vectores base explican una disposición así, obligatoria. El elemento tiene que estar empotrado en los dos extremos para que encontremos la matriz rígida. Y cada uno de los vectores base expresan esos ceros. O mejor dicho, el cero que es, el cero es no desplazamiento, cero desplazamiento, eso es el cero. Y el uno desplazamiento igual a uno. Eso es, cada vector base, ¿no es cierto? Y entonces los seis juntos hacen este esquema. Los seis juntos. ¿Está bien? Bueno, quiere decir que todos estos elementos que tienen aquí, todos estos, para, para ser estudiados, tienen la misma condición de extremo, ¿no? Todos, ¿no? Porque le estamos aplicando la misma matriz de rigidez. Todos tendrán entonces esa condición de extremo, porque son los mismos espacios, los mismos vectores base para cada uno de elementos, para cada uno de ellos. ¿Está bien? Pero resulta que estos cuatro que están aquí, resulta de que están unidos a una articulación, tal como se planteó el problema, ¿no? ¿Y cómo es eso entonces? ¿Cómo es que vamos a unir una condición cero con una condición no cero? Porque la articulación es no cero, permite desplazamiento, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿Qué significa eso? Eso significa físicamente inestabilidad. No hay equilibrio, no se va a dar nunca el equilibrio. ¿Ves? ¿Por qué? Porque hay inestabilidad. Porque claro, el elemento está pegado al arito, los cuatro, y el aro para le da la gana se mueve y ¿no? Le quita estabilidad. No está en equilibrio. ¿Cómo resolvemos entonces el problema? No podemos plantearlo así. Para resolver este problema, sencillamente vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, nos vamos a borrar la articulación, ¿ok? La vamos a borrar la articulación y vamos a poner un nodo rígido, ¿ok? Vamos a poner un nodo rígido en vez de la articulación. Y el efecto de la articulación lo vamos a trasladar a un extremo de uno de los elementos. A uno, por ejemplo aquí. Aquí la vamos a trasladar a la articulación. Pero también acá, al otro elemento. Y a este. Ya no podríamos al otro porque volvemos a lo mismo. Volvemos a la inestabilidad. Lo que estamos diciendo es que al menos uno de los elementos tiene que estar rígidamente unido al nodo. Y los otros, en sus extremos, ¿no? Va a haber una articulación. Esa es la situación. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un... ¿Está bien?
aquí tenemos, ¿qué pasó? Ya, no es, este de acá, ahí, podría ser ahí. Tendríamos tres articulaciones y un empotramiento, un elemento empotrado y tres articulados en sus extremos, no está en el nudo de la articulación, está en los extremos, quiere decir que aparece un elemento de esta característica, un elemento que está empotrado acá, puede ser que esté empotrado en el otro lado, puede ser, pero acá tiene una articulación, aparece un nuevo elemento finito, una nueva condición de extremo del elemento finito, el extremo articulado. Por lo tanto, no es el nodo el que está, ¿no? El que está siendo sustituido por una articulación. No, no es el nodo. El nodo permanece toda la vida. Siempre va a estar. ¿Ok? La articulación es trasladada al extremo del elemento. Y si hay n elementos que concurren a la articulación, n menos uno tiene que tener la articulación en su extremo. Y uno de ellos no tiene que tener articulación. Uno de ellos. Cualquiera. El que ustedes elijan. ¿Por qué? Porque necesitamos la estabilidad. Necesitamos que el elemento que esté perfectamente empotrado al nudo y que los otros tengan articulaciones en sus extremos. No hay problema. ¿Ok? Ese elemento que quedó pegado al nudo hace la estabilidad. Porque si a todito le ponemos en su extremo la articulación, vamos a tener el mismo problema, inestabilidad. Es un problema, no es un problema matemático, ni es un problema que tenga que ver con el principio de equilibrio, no, es un problema físico, de falta. eh, Ustedes han visto en física que existe el equilibrio perfecto y también el equilibrio imperfecto, ¿no? Puede ser que para ciertas situaciones se dé el equilibrio perfecto, pero si cambiamos la posición de la fuerza, se mueve, ¿no? Hasta llegar al equilibrio perfecto. Ya hubo un movimiento, ¿eh? Eso es lo que va a ocurrir. No va a haber, no va a haber un equilibrio perfecto, como es el que buscamos siempre. Todas las ecuaciones que hemos visto buscan el equilibrio perfecto, no el imperfecto. Esa es la solución, joven. ¿Está bien? Cuando tenemos una articulación, entonces lo único que hacemos es trasladarla a los extremos de los elementos, cuidando que uno de ellos esté, esté empotrado en el nudo, o sea, tenga extremos empotrados, tal como la condición del vector unitario. ¿Está bien? Ese, esta solución nos permite entonces encontrarnos con un nuevo tipo de elementos. Fíjense, vamos a estar entonces con el elemento empotrado en un extremo y con una articulación en el otro extremo. Cambia. Ya su matriz de rigidez no es igual. Cambia la matriz de rigidez, ¿no? Si es que el vector de incidencia es así. Si el vector de incidencia sigue siendo así, pero la articulación está en el otro extremo, lo mismo, ¿no? Va a haber otra matriz, no van a ser iguales. En el elemento de la izquierda va a haber una matriz de rigidez y en el elemento de la derecha es otra matriz de rigidez. Y por último, si los dos extremos están articulados, también cambia. ¿Por qué va a cambiar? ¿Por qué va a cambiar? Porque lógicamente después la derivada ahí, ¿no?
A ver, hablando del método de la ecuación diferencial de la derivada, ¿qué va a ocurrir con la derivada? Nunca va a ser cero. Igual se va a mover. Igual va a haber giro. ¿No? O sea que la derivada no podemos decir que ahí va a ser cero. No, no podemos tomar esa condición de control. Siempre va a haber grado de libertad en los dos, en este elemento de aquí, de abajo, en los dos extremos. En el elemento de acá, al extremo izquierdo y en acá en el extremo derecho. Aparte del elemento que ya hemos conseguido, ¿no? Que está empotrado en los dos lados, que es el que hemos venido estudiando. De este elemento hemos encontrado su matriz, que es la que hemos visto acá en clase, pero ya de estos otros cambia el coeficiente, pues obviamente que va a cambiar, porque las condiciones de extremo son otras. Quiere decir que la constante de integración nacida a partir de la integración de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Ya no son las mismas, cambian. ¿Está bien? Entonces vamos a tener, aparte, aparte del elemento empotrado, que es el que hemos venido haciendo, en otras palabras, lo que hemos venido haciendo ha sido el elemento empotrado. Ese. Tenemos que conseguir la matriz de rigidez del elemento articulado empotrado. También del elemento empotrado articulado. Y del elemento articulado. Necesitamos 3 matrices más para estar completo. Y de tal manera que podamos resolver este tipo de problemas. ¿Está bien? Por lo tanto, necesitamos 3 matrices de rigidez más. Y todas se pueden obtener a partir de la que ya hicimos. Lo único que hay que hacer es cambiar las condiciones de contorno para que la constante de integración cambie. ¿No? Lo mismo va a ocurrir en todos los métodos, porque todos los métodos llegamos a integrar. Todos los métodos. Entonces las condiciones sobre todo la constante de integración, ¿no? Que es esa la que va a cambiar. Porque claro, la constante de integración nosotros la resolvemos a partir de las condiciones de extremo en todos los métodos. Fácil. Ah, fácil. Entonces aquí vamos a poner como título articulaciones en la estructura. Ya sabemos que el efecto es este problema de articulación de la estructura. Nos lleva a tres nuevas matrices. Ese es el segundo práctico. El primero era Cholesky. Ahora este es el segundo. Encontrar la matriz de rigidez de cada uno de esos elementos. Igual, utilizando el método de la ecuación diferencial de la elástica, el segundo teorema de Castigliano y el método del trabajo virtual. Son los 3 métodos. De los 3 elementos que faltan, el elemento empotrado articulado, el elemento articulado quiere ser empotrado articulado, el elemento articulado empotrado y el elemento articulado articulado. Eso es. Y van a ver que es lo mismo, solo que lo que va a cambiar es la constante de integración. Eso es. Encontrar la matriz de rigidez de esos 3 elementos que están en la pizarra. Son 4 tipos de elementos. Ya tenemos uno, que es el empotrado. Entonces deben encontrar la matriz de rigidez de esos 3 elementos utilizando los métodos que ya conocemos. El método de la ecuación diferencial elástica, después lo encuentra por el segundo teorema de Castigliano y después por el método del trabajo virtual. Son los 3 métodos.
Entonces ya sabemos cómo resolver este problema. Bueno, vamos a otro problema, otro tipo de problema. Acciones sobre los elementos. Acciones sobre los elementos. Bueno, tenemos, ¿no? El pórtico. Tenemos el portiquito ahí. Bueno, quería hacerlo más chico, pero digamos, pasa. Y resulta que tenemos una carga uniformemente distribuida, por ejemplo. ¿Qué es el caso normal? ¿No? En realidad eso es lo que ocurre. No son cargas nodales, son cargas en los elementos. Claro que pueden haber cargas nodales, por supuesto que puede haber aquí una carga nodal, o en cualquier nodo, ¿no? Puede haber un momento, si ustedes quieren, son aplicadas directamente a los nodos. Pero también hay carga aplicada a los elementos, y no hemos estudiado ese caso, porque hemos visto que la deducción de la matriz de rigidez, ¿no? Es sin carga, el elemento que no tiene ningún tipo de carga. Y ya ponemos las cargas en los nodos, como acciones externas, ¿no? ¿Se acuerdan la grandeza mecánica? ¿No? Siempre van en los nodos. Pero resulta que el caso general es así. La realidad es que no es en los nodos, es en los elementos. Para resolver este tipo de problemas volvemos otra vez a los principios. Es decir, discretizamos la estructura y vemos qué parte de la carga le corresponde a cada elemento, ¿no? En su condición discretizada y en su campo cinemáticamente admisible, es decir, con todos los vectores básicos. ¿Qué vamos a tener ahí? Vamos a tener estados de empotramiento perfecto. Fíjense, con seguridad que va a ocurrir eso. Ahora, ya no quiero hacerlo en la pizarra porque me da flojera. Imagínense que ya lo hice. ¿Cómo va a quedar eso? Puro elementos, no, así están empotrados, fíjense.
todos los elementos empotrados que hay, ¿no? Al aislar, todos los elementos. Y claro, a los que le caen carga, lo que le cae en carga va a estar en estado de empotramiento perfecto, pues lógico, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta, no? Yo no quiero dibujar porque me da flojera. ¿Y qué pasa, profesor, si tiene articulación? Lo mismo, va a llegar un elemento empotrado articulado con carga. ¿Cuál es el problema? Se puede llegar, ¿no? Entonces, primero vamos a tener que resolver el elemento empotrado con su carga. Fíjense. Y eso es facilísimo hacer. Changa, ¿cómo lo hacemos? Aquí está. En todas partes hay eso. Mira. Aquí le voy a mostrar esto. Eso yo lo saqué del Jiménez Montoya. Claro, aquí está, por ejemplo, el elemento articulado. Acá está el elemento, sigue, ¿no? Viga, así le llama el libro, viga, ¿no? Fíjense, aquí está, por ejemplo, empotrado acá, ¿no? Empotrado acá y articulado acá, ¿no? Ahí están todos los casos. Por ejemplo, el empotramiento perfecto de una cara puntual. Fíjense, este es el momento a la izquierda y a la derecha no hay momento porque hay la articulación. Esto considéralo como si fuera una articulación en el extremo. Un empotramiento con su articulación. Entonces, lógico que no va a haber momento, pero va a haber constante. Ahí están los rojos, ¿no? Fíjense, todas esas condiciones de extremo se va a dar. Y ya este sería el elemento empotrado. Fíjense, bajo esta condición de carga sobre el elemento tenemos los momentos aquí, en los dos extremos y los cortantes en los dos extremos. ¿Ve? O sea que ya está todo hecho. No tenemos que hacer nada porque todito, fíjense, todito está hecho. Para una carga uniforme distribuida, para parte, ¿no? Del elemento que tiene carga, ¿no? Fíjense, para todo tipo, hasta cargas triangulares hay. Entonces, triangular así, ¿ve? Quiere decir que el problema había estado resuelto. No tenemos más que ir a las tablitas. Había hasta una carga parabólica. O sea, todas las condiciones que normalmente ocurren. Todas las condiciones que normalmente ocurren en la realidad están acá, ¿no? Y si le falta, pues busquen montonera de bibliografía, ¿eh? Que hay esto. Carga, se llaman cargas de elementos con carga de empotramiento perfecto, ¿no? Y como ya se imaginaron, la estructura está discretizada con, su, con los empotramientos perfectos a sus extremos, porque así hemos encontrado la materia rígida y ahora tiene carga el elemento. ¿Cuáles van a ser las reacciones producto de esa carga sobre el elemento? Aquí están. Aquí las están viendo todinga. No falta nada. ¿Ve? Ah, bueno, profesor, y ahora tenemos que unir la estructura. Ah, pero ya hay reacciones. Esas reacciones van a los nudos, pues lógico. Se van a juntar en los nudos todinga la reacción. De todos los elementos. O sea, vamos a hacer suma. ¿Por qué? Porque tiene que estar en equilibrio. ¿Ve? Y vamos a resolver ese estado, que ya es nodal, con la suma de reacciones de empotramiento perfecto. Va a ser un sistema nodal, ¿no? Porque estamos trabajando solo con la reacción. Pero ¿qué pasa? Eso no va a obedecer realmente al problema planteado. Hay que hacer lo que nosotros le llamamos un artificio, pero un artificio, llamémosle por ahora energético. Le vamos a hacer, como se dice, ¿no? La vamos a oír la cosa matemática y no vamos a ver. Eso tiene el ingeniero, ¿no? Que cuando los problemas matemáticos se vuelven complicados, se va por la energía, se acabó el lío. Acabó el lío. Eso es lo que vamos a hacer. No nos vamos a complicar con matemáticas.
vamos a utilizar los principios energéticos. Vamos a ver qué pasa con la energía de la estructura como está planteada y qué pasa con el sistema nodal producto de las reacciones de empotramiento perfecto. ¿Qué pasa? ¿Son iguales o no? ¿Ves? Y en esa consideración energética vamos a encontrar la ecuación de fuerza. Así es sencillo. ¿Está bien? Entonces, para resolver este problema, que le vamos a poner título, o ya le pusimos título. ¿No? Ya le pusimos título. Acciones sobre los elementos. Ya, lo primero es discretizar, lógico. Lo primero es discretizar. Siempre. Porque él siempre el análisis es la estructura discreta. Siempre. Así como hicimos con la articulación. Entonces, estando ahí, vemos qué carga le corresponde a los elementos. Por ejemplo, en este caso, cuando la estructura esté discretizada, solamente los dos elementos inclinados tienen carga, nada más. No, después ningún otro. Bueno, los otros tienen carga, les va a afectar la carga nodal, pero esa es directa, no hay ningún problema. No hay fuerza de empotramiento, el momento que está a la izquierda y la fuerza que está en el nodo derecho. Pero sí la carga uniformemente distribuida, ¿no? La carga uniformemente solamente va a afectar a este elemento y a este otro. Entonces, ¿qué hacemos? Lo cargamos, ya estando los elementos discretos, lo cargamos y vamos a buscar su empotramiento perfecto. Igual a este otro, lo cargamos con su pedazo de carga que le corresponda acá. Fíjense, le corresponde desde aquí hasta acá. Esta carga, que ya va a ser una carga trapezoidal la que le va a corresponder. Y para esa carga trapezoidal le buscamos cuáles son sus fuerzas de empotramiento perfecto. Momento y cortante. Y obviamente el normal, fíjense porque hay que descomponer esto, no se olvide que esto está inclinado. Y si yo descompongo esto, me van a aparecer los normales, que no están en la tabla, pero yo lo calculo, pues facilito eso, ¿no? Fíjense cómo va a ser los normales acá. Lo mismo va a ser acá y acá. No, no va a ser lo mismo, porque va variando, va variando, va variando. Un simple equilibrio a lo largo del elemento me va a dar cuánto es el valor normal acá, de empotramiento estoy hablando, ¿no? ¿Cuánto me va a dar acá? Los otros dos los saco de la tabla esa que les mostré. De ahí saco los otros dos. Ya tengo las tres fuerzas de empotramiento perfectas para este elemento. Y lo mismo para el otro. ¿No? Entonces esas tres fuerzas de empotramiento perfecto se van a juntar en este nudo. Y las sumo. Porque claro, actúan como fuerza de empotramiento. Tengo que sumarlo para que el nudo esté en equilibrio. Y el resultado voy a poner como carga nodal. Ya desaparecen las cargas estas de acá, ya desaparecen y me queda un sistema nodal, ¿no? Y la fuerza de empotramiento de acá viene a este nodo y la de acá viene a sumar a esta otra. Listo, ya está el sistema nodal. Pero la pregunta es, profe, pero resulta que no va a ser lo mismo, no va a ser el resultado correcto. Porque resulta que estamos resolviendo un sistema nodal, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un análisis para ver la equivalencia energética. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un análisis de equivalencia energética. Y a partir de ahí van a salir ya los esfuerzos que corresponden a esa barra cargada con carga distribuida, ¿no? Eso vamos a hacer, jóvenes. ¿Está bien? Eso vamos a hacer la próxima clase. 1 hora de clase. Está bien. No estamos atrasados, estamos perfectamente bien en el programa. Entonces vamos a parar ahí la clase.